Día 5 de septiembre. Santa Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue la fundadora católica más popular del siglo XX. Nació en Albania, en la antigua Yugoslavia, en 1910. De padres profundamente creyentes y caritativos. Su padre, un líder cívico, murió cuando ella tenía apenas 9 años. La madre se dedicó con toda el alma a formar lo mejor posible a su hijo y a sus 2 hijas. Tanto el papá como la mamá eran extraordinariamente caritativos con los pobres y les recordaban a sus 2 hijas que todo favor que se hace a un prójimo lo recibe Jesucristo como hecho a él mismo. De ellos heredó ella, la futura Madre Teresa, el gran amor y aprecio por los pobres y los más necesitados. Con su hermana Águeda pertenecían al coro parroquial y de su padre, que era director de la banda municipal, heredaron su gusto por la música religiosa. El párroco de su parroquia era jesuita y les leía frecuentemente las emocionantes narraciones que enviaban los misioneros jesuitas del Asia, y esto entusiasmó grandemente a la joven a hacerse también ella misionera. Toda la vida fue muy amiga de los padres jesuitas y sus directores espirituales fueron de esa comunidad. Allí cerca había un santuario de la Santísima Virgen, al cual llegaban frecuentemente peregrinaciones. Mamá y sus hijas subían frecuentemente a rezar allá. El 15 de agosto de 1928, el día de la fiesta de la Asunción, rezando ante la venerada imagen, Inés, la futura Madre Teresa, sintió que la Virgen Santísima la invitaba a irse de misionera. Le prometió que buscaría una comunidad femenina y que tuviera misiones en Asia y que allá se iría. A su hermano, que estudiaba en la escuela militar, le escribió diciéndole así: «Tú te dedicarás a servir a un jefe terrenal, y yo me dedicaré a servir al jefe celestial». Un padre jesuita le consiguió un puesto en la comunidad de las religiosas de Loreto, en Irlanda, y allá se fue a estudiar. La admitieron y le cambiaron su nombre de Inés por el de Teresa del Niño Jesús. Terminado el aspirantado, la enviaron a la India, a la enorme ciudad de Calcuta. Allí se impresionó al ver tanta pobreza y tanta gente muriéndose de miseria en las calles. En ese país hizo el noviciado y profesó como religiosa. En aquel inmenso país, el primer oficio que le confiaron fue el de enfermera. La mamacita le había enseñado a tratar con mucho cariño y delicadeza a los enfermos, especialmente a los más pobres. La pobreza del hospital era pavorosa. Durante 20 años fue profesora, y sus alumnas la amaban y estimaban profundamente, y ella se preocupaba por enseñarles muy bien nuestra santa religión e infundirles un gran amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen. Su madre le escribió una carta desde Albania donde le decía así: «Dedícate con preferencia a los más pobres». Y ella empezó a sentir un gran deseo de abandonar las comunidades de su colegio e irse a atender a los que se morían de hambre y de miseria en las calles. En Calcuta habían 2 millones de desplazados expulsados de los países vecinos por los musulmanes, y el 95% de ellos estaban en la más absoluta miseria. Así fue que, con el permiso del señor arzobispo y de las superioras de su congregación, se salió de la comunidad y se fue a vivir entre los más abandonados de la ciudad. Se había especializado en enfermería y así se dedicó a ayudarles. La gente empezó a admirar esta obra y a llevarle ayuda. Varias jóvenes generosas se fueron a colaborarle, y con ellas fundó después su nueva comunidad religiosa. Aconsejada y dirigida por 2 misioneros jesuitas belgas, redactó el reglamento de una nueva comunidad dedicada totalmente a los más pobres. Las 10 primeras novicias habían sido alumnas suyas cuando era profesora en el colegio. La nueva comunidad se multiplicó admirablemente y empezaron a llegar vocaciones en gran cantidad. Ella les infundía un gran amor a los más necesitados
y una total dedicación a servir a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica. Los actos de caridad heroica de la Madre Teresa y sus religiosas en favor de los más abandonados eran impresionantes. No tenían miedo a ir a los basureros, echarse un moribundo al hombro y llevarlo a su hospital. Sucedió que una periodista inglés firmó algunos de los hechos heroicos de la Madre Teresa y de sus religiosas, y los transmitió por la famosa cadena de televisión de Londres. Esto la hizo enormemente conocida y amada en todo el mundo. Le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, y ella destinó todo el dinero de ese premio en darles ayudas a los más pobres y desprovistos de todo. Los gobiernos de todos los países y de todas las políticas y religiones le tenían un gran aprecio y le pedían que enviara sus religiosas a sus naciones. El gran Santo Padre Juan Pablo II le tenía un gran aprecio y le invitaba a que les diera conferencias a los sacerdotes reunidos en Roma y a muchas personas más para tratar de infundirles su admirable dedicación a los más abandonados de la sociedad. Un día un sacerdote le preguntó a una de sus religiosas: ¿Usted no tiene miedo al juicio de Dios? Y ella le respondió: No, padre, porque si el divino juez es tan bondadoso como la Madre Teresa, estoy segura de que me dará la eterna salvación. Pero Jesús es mucho más bondadoso que ella. Murió la Madre Teresa de Calcuta el 5 de septiembre de 1997. Su funeral en Calcuta fue un triunfo impresionante. Asistieron miembros de todas las religiones y partidos. Fue beatificada por Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003, Día Universal de los Misioneros. Dios nos envíe muchas Madres Teresas tan caritativas como ella.